Las conferencias mundiales de la mujer son organizadas por la ONU para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Se han celebrado varias conferencias mundiales de la mujer, entre ellas la primera en 1975 en la Ciudad de México y la cuarta en 1995 en Beijing. Y hoy, 14 de marzo, se celebra en la Ciudad de México el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, con el objetivo es promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como eliminar la discriminación por motivos de género, promover la participación plena de las mujeres en el desarrollo, contribuir a la paz mundial. Hoy, Presidenta Claudia Sheinbaum abre las puertas del Palacio Nacional para llevar a cabo esta reunión y con voz de júbilo elogian a la Presidenta de México. Veamos cómo la Presidenta de la Unión Interparlamentaria elogia a la Presidenta Claudia Sheinbaum y esto dijo: «Es un honor estar con Claudia hoy». Al visitarla en Palacio Nacional, escuchemos este discurso pronunciada por la señora Tulia Axon. Y quiero saludar también, Presidenta Claudia Sheinbaum, a las presidentas del Congreso que nos acompañan, la presidenta del Congreso de Angola, la presidenta del Congreso de Costa de Marfil, el presidente del Congreso de Mónaco, las miembros del Buró de Mujeres Parlamentarias que nos acompañan hoy, no sé si puedan, las miembros del Buró de Mujeres Parlamentarias que nos acompañan, las vicepresidentas de Congreso. Quiero agradecer a mis compañeras senadoras por todo su apoyo, y su respaldo. Quiero decirte, Presidenta, que son 350 diputadas y senadoras que vienen de 62 países. Vienen, Presidenta, desde Nueva Zelanda, de África, de Asia, de Europa, de nuestro continente América, de todos los países del mundo, hoy para estar aquí con la primer mujer presidenta. Solo quiero decir y contextualizar que México es un orgullo para el mundo. Esta conferencia, Presidenta, se ha titulado México movilizando al mundo por la paridad. Y es México un ejemplo de cómo poder llegar hacia la paridad. Somos de los 8 países en el mundo que hemos podido alcanzar la paridad junto con Ruanda, con Cuba, con Nicaragua, con Emiratos Árabes Unidos, con Nueva Zelanda, y hoy México es anfitrión de esta conferencia para poder hablar de las cuotas de género, para poder hablar, Presidenta, del gabinete paritario que tienen aquí en México, para poder hablar de que es usted, Presidenta, una de las 18 jefas de Estado que hay a nivel mundial. Solamente 18 mujeres son presidentas de sus países y es un gran orgullo que tengamos a la primer mujer presidenta de México. Presidenta, solo quiero darle las gracias por su confianza, por hacer en México este evento de mujeres parlamentarias. Y quiero decirles algo a ustedes que han viajado desde otros países. Saludo a Dan Carden, presidente de los jóvenes parlamentarios a nivel mundial, que nos acompaña el día de hoy. Querido Dan, gracias. Y quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos de nuestra presidenta, que ha sido una lucha histórica que las mujeres hoy puedan ser presidentas de nuestro México. Y nos llena de orgullo, se nos pone la piel chinita cada vez que recordamos, que la vemos al frente, que la vemos luchando, que la vemos trabajando por nuestro país. Presidenta, es un orgullo enorme tenerte como presidenta de México. Eres un orgullo para México y para el mundo. Y quiero agradecer a la Unión Interparlamentaria por su confianza, por poder hacer este evento y a todas ustedes por hacerlo realidad. Gracias, Presidenta Claudia Sheinbaum.
Hace uso de la palabra la señora Tulia Axon, presidenta de la Unión Interparlamentaria. Su Excelencia, señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Entiendo aquí que también tenemos distinguidos colegas que ya se le presentaron, entonces solamente quiero exentar estas presentaciones para no dejar a nadie afuera, pero en primer lugar quiero reconocer la presencia de diferentes presidentes y presidentas de parlamentos, también a vicepresidentes de parlamentos en sus respectivos países que han venido a esta conferencia histórica que está teniendo lugar aquí en la Ciudad de México. Por otro lado, también quisiera reconocer el hecho de que solamente es tan importante que esta conferencia esté teniendo lugar aquí en México, puesto que México está siendo encabezado por una mujer presidenta. No solamente una mujer presidenta, sino que entiendo que ella también viene del partido Morena, que también es el partido, ¿verdad? Entiendo que viene de Morena, que también es dirigida por distinguidas damas, la presidenta y secretaria general. Todas son mujeres las que dirigen el partido Morena. Muy bien, entonces, colegas, queridos amigos, amigas, es un gran honor estar aquí en la apertura de esta gran reunión interparlamentaria aquí en México. Ustedes han puesto un gran ejemplo en relación con la paridad de género y la política en general. Con gusto les doy la bienvenida a esta Conferencia Mundial de Mujeres Interparlamentarias de la UIP, la Unión Interparlamentaria. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han organizado a través de ellas al pueblo mexicano por su gentil hospitalidad en esta conferencia, por la manera en que nos han recibido. Quiero extender un aprecio, un agradecimiento a usted, señora presidenta, que tan elegantemente ha organizado y está aquí con nosotros en esta inauguración y ha apoyado las condiciones para una conferencia muy exitosa. Aprecio profundamente también a usted, senadora Cintia López Castro. Gracias. Ella es la presidenta de la oficina de UIP de la Unión Parlamentaria aquí en México. Muchísimas gracias. Hablo de esta dedicación, este compromiso que han sido instrumentales para reunirnos aquí el día de hoy. También estoy muy agradecida por todo el apoyo proporcionado por usted, señor presidente del Senado, y también agradecerles a cada uno, a cada una de ustedes que han estado aquí, que están aquí apoyando esta ocasión histórica. Es realmente histórico este momento porque aparte de el servicio de Cintia, pero también se nos ha ofrecido tanto el trabajo. Sí, ustedes han tenido una presidenta de la UIP, Gabriela Cuevas. Le agradezco mucho, agradezco a toda la familia del UIP y a México. Ha estado siempre a la vanguardia. Es con gran satisfacción y con gran felicidad que veo también un evento tan importante que está teniendo lugar aquí en América Latina, una región que ha demostrado extraordinario avance en relación con la igualdad de género. Estoy complacida, especialmente darle la bienvenida a colegas de todo el mundo y aquí en esta región particularmente y del Caribe también, y tenerlas a todas aquí, colegas de todas partes del mundo, de por doquier. Este es un testamento del poder de nuestra visión compartida, quiero decir, de un mundo más equitativo, de la cooperación interparlamentaria para avanzar las democracias inclusivas y representativas. Durante esta conferencia, señoras y señores, nos sentiremos muy motivados por México mismo y también por extensión por la región latinoamericana. Esto inspira ejemplos de acciones decisivas hacia el empoderamiento político de las mujeres y también la igualdad entre hombres y mujeres en la política. Esto ha sido profundamente transformador a través de la paridad y también a través de los esfuerzos dedicados para combatir la violencia
violencia contra las mujeres. Las Américas han visto aquí el aumento más significativo en la participación parlamentaria de las mujeres en todas las regiones del mundo, desde la Plataforma para la Acción de Beijing, adoptada hace 30 años. La región ahora tiene el promedio más elevado, 35.4% de los escaños parlamentarios que ocupan las mujeres. Gracias. Desde México y desde todos lados, desde esta región tan inspiradora, nos reunimos en un momento definitorio para la representación de la mujer y su liderazgo también. Durante décadas hemos tenido un avance, un progreso innegable, pero también sabemos que estas victorias pueden ser frágiles. Estoy aquí ante todos ustedes el día de hoy, preocupada por la resistencia a la igualdad de género. Aquí estoy ante ustedes el día de hoy. Estoy preocupada de cuán realmente arraigados están estas estructuras patriarcales y cómo siguen siéndolo. Estoy aquí realmente consternada por el rechazo que hay contra las libertades de las mujeres en tantas partes del mundo. Estos retos, señoras y señores, nos recuerdan que nuestro trabajo dista mucho de haber acabado, de haber terminado. Nosotros como mujeres, como parlamentarias, nosotros como hermanas, como compañeras, debemos estar siempre unidas, estar siempre contando con el apoyo de los hombres también. Es un apoyo iluminador que tenemos con nosotros para garantizar que la igualdad de las mujeres no sea solo una aspiración, sino una realidad irreversible. Saludo a los hombres que están aquí con nosotros en esta ocasión y los invito a ser los adalides de la paridad, los campeones de la paridad de género. Gracias. Y aquí una vez más, colegas, aquí nos dirige el presidente del Senado. Es un hombre, pero está a favor de los derechos de la mujer. Aquí lo tenemos y le agradecemos mucho. Estamos aquí y estamos muy felices de que se ha unido a este llamado de la igualdad de género. La historia nos prueba que cuando nosotros estamos dirigiendo, son pujantes las sociedades, desde el activismo, las instituciones y también los asuntos internacionales. Las mujeres han estado a la vanguardia de los cambios transformadores, construyendo a las sociedades y a los movimientos y rompiendo estos techos de cristal para la cuestión de la igualdad. Espero que esta conferencia de parlamentarias mujeres, de parlamentarias, nos dé un espacio adicional, que es el que proporciona la UIP, la Unión Interparlamentaria, para que las mujeres en todo el mundo sigan con sus infatigables esfuerzos, valor, solidaridad y alianza con los hombres parlamentarios. Esto significa muchísimo para mí, todo un mundo de cosas para mí, el hecho de que esta conferencia esté teniendo lugar en México. México le ha demostrado al mundo que la paridad no solamente es posible, sino que también es transformadora. Y al enraizar todo esto, la igualdad de género en nuestra Constitución, al mostrar la voluntad política para implementar todo esto, México ha redefinido lo que es lograble, lo que es asible y factible. Entonces, ¿cuál es la significancia de México y su ejemplo? Va más allá, allende sus fronteras, por supuesto. Estoy seguro que tenemos este panorama de la conferencia donde la paridad antes se veía como una meta, pero aquí en esta conferencia podemos decir que es algo más cercano a nosotros. Es una realidad, es una norma y es la nueva norma, el nuevo estándar. Excelencias, colegas, amigas y amigos, con gusto anuncio que esta conferencia es un momento definitorio para la acción parlamentaria por la igualdad. No solo se trata de números todo esto, sino que se trata de poder también, de perspectiva, la capacidad de diseñar políticas que reflejen las realidades de todos, independientemente de su género, raza, antecedentes, religiones u otro tipo de estatus. La paridad, sin embargo, queridas amigas, la paridad
en su sentido más verdadero, no puede existir de manera aislada. Requiere instituciones que sean sensibles a cuestiones de género y espacios estructurados para que haya una participación plena y equitativa, un concepto desarrollado por la UIP hace 10 años. Estamos hablando de los parlamentos sensibles al género, no solo para dar cabida a las mujeres, sino para transformar los gobiernos, para poder entonces garantizar la exclusividad, la justicia también y la inclusión, por supuesto. Esto no se separa, no son aspiraciones separadas, son interdependientes y se van reforzando mutuamente. Sin las instituciones sensibles al género, la paridad terminaría siendo solamente un símbolo y no un poder transformativo que tome decisiones. Sin esto, las instituciones seguirán teniendo perspectivas que excluyan y que olviden y soslayen a mitad de la población. Esto no puede continuar. Estamos hablando de una paridad 50-50. Es algo donde estamos y esto continuará siendo nuestra lucha, pero se tiene que construir sobre los cimientos de instituciones que deliberadamente sean inclusivas, libres de todo tipo de violencia. La violencia no tiene que existir. La paridad nos ayuda. Sabemos que la paridad es posible. La hemos visto aquí en México. Hemos visto cómo la paridad se convierte en norma y no en excepción, donde la paridad es algo que está en las escuelas y en las universidades del mundo, donde la voluntad política, los recursos también, la resolución, la determinación y la creatividad pueden ser estos retos que estamos logrando. Lo que se ha logrado en las escuelas y las universidades ahora se debe realizar plenamente en la política, en la gobernanza y en el liderazgo, en todos sus niveles. Debemos de cumplir con las expectativas, de cumplir el mandato de construir cohesión, confianza en un futuro que no deja a nadie al rezago, nadie se queda atrás. En la UIP hemos enarbolado la paridad como una norma. Hemos avanzado desde medidas correctivas a una institución transformadora que abraza la igualdad. Lo que una vez fue una meta, ahora es nuestra norma general. Esto tiene que ser lo mismo para todos los parlamentos, es decir, la transformación tiene que ser irreversible, tiene que residir en cada parlamentario, en cada parlamentaria, cada persona que detente el poder en el Parlamento y más allá. Queridos amigos, colegas, compañeros, compañeras, no estamos aquí para repetir lo que ya sabemos. Los beneficios de la igualdad de género son claros, tan claros como son las necesidades de nuestra sociedad de justicia y de paz. Estamos aquí para avanzar todas juntas. Aquí tenemos esta conferencia que viene en un momento. Este es un llamado a la acción, es lo que es esta conferencia. Todos lo llevaremos esto a nuestro país, lo implementaremos. Al estar analizando los puntos de esta prometedora conferencia, les hago un llamado a cada uno de ustedes. No vean esto solamente como cualquier reunión. Este es realmente un momento que nos permite despegar. Es una plataforma de despegue con la convicción de que la paridad no es negociable y que la lucha por la igualdad de género no es nada más un pretexto, sino que es la esencia misma de la democracia y del desarrollo sostenible, y que nuestro compromiso con estas metas no conoce límite alguno. Aspiremos a un mundo donde la paridad no sea una excepción, sino una norma. En los parlamentos, en los gobiernos, en los salones de consejo, en las salas de consejo, en las democracias multilaterales, en las escuelas, en todas las esferas donde las decisiones perfilan nuestro colectivo. Esto es lo que vemos, esto es lo que debemos dejar para futuras generaciones. Colegas, al concluir mi ponencia el día de hoy, Su Excelencia, a nombre de todos los miembros de los parlamentos del mundo, señora Presidenta, quiero darle un pequeño obsequio, nada más una muestra que nos recuerde que este momento histórico tuvo lugar durante su presidencia. Al estar todas embarcadas en esta travesía, en este viaje, señora Presidenta Claudia Sheinbaum, quisiéramos darle aquí este martillo que usamos en nuestro Parlamento. Es lo que usamos cuando tomamos decisiones en nuestro Parlamento, puesto que no tengo el poder para llamarle aquí a que venga. Yo camino hacia usted y le ofrezco esto.
1, 2, 3. Juntas. Escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este histórico lugar. Este es el llamado Palacio Nacional, que por lo menos desde hace 7 siglos, desde la llegada de los mexicas, después con la invasión española y los 300 años de colonia, y después con la independencia de México hasta la fecha, ha sido el centro político de nuestro país. Y hoy este centro político pues se llena de mujeres de todo el mundo. Gracias a la jefa de gobierno por estar con nosotros, muchas gracias. Gracias a Martín Chungong, secretario general de la Unión Parlamentaria. Muchas gracias a Tulia Axon, presidenta de la Unión Interparlamentaria. Muchas gracias. Gracias al presidente del Senado, Gerardo. Gerardo siempre es un excelente orador, pero pues hoy es tiempo de mujeres. Hoy no le tocó. Y a Sergio Gutiérrez Luna, que es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, también gran compañero. Saludo, por supuesto, a todas mis compañeras de gabinete, a Irma, que dice que se empoderó ahora que llegamos a la presidencia, pero yo estaba empoderada desde hace muchos años. Y por supuesto, gracias a Malú, que está aquí, histórica dirigente del feminismo en nuestro país. A todas, a Luisa María y a Carolina, las invitamos hoy. Ahí para los medios que están el día de hoy, no las invitamos por ser presidenta y secretaria general de Morena, sino porque también fueron parte de la Interparlamentaria de Mujeres. A Gaby Cuevas, que también fue presidenta. No quiero dejar de nombrar a cada una, pero me llevaría toda mi participación. Muchas gracias a todas las mujeres de los distintos países del mundo, parlamentarias que se encuentran aquí con nosotros. Gracias. Bienvenidas siempre a nuestro maravilloso país. Bienvenidas a México, siempre son bienvenidas. Pues me toca hoy como presidenta darles la bienvenida. Quiero decirles que nunca fui parlamentaria. No me tocó ese privilegio de ser ni diputada ni senadora. Pero como ustedes pueden ver, somos parte, la alegría que ven de las que estamos hoy aquí, es una alegría que compartimos con el pueblo de México, porque somos parte de un movimiento social. Nosotros llegamos a la presidencia de la República como parte de un movimiento social transformador. No llegó una persona, no llegó una mujer,
No llegamos aquí por las élites de nuestro país, llegamos gracias al pueblo de México y servimos al pueblo de México. Esa es la alegría que se contagia en este momento de nuestra historia. Bueno, leo este texto que escribí para el día de hoy. Es un honor dirigirme a ustedes en esta conferencia de mujeres de la Unión Interparlamentaria. Es un gran reconocimiento para nuestro país ser la sede de este trascendente evento, cuyo objetivo es la paridad de género en el mundo, no solamente en los parlamentos, sino la paridad en cualquier espacio de la vida pública y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en toda su amplitud. Eso quiere decir la paridad. Nuestro país, en efecto, es ejemplo internacional. Hay paridad en los congresos, no solamente federales, sino estatales. En septiembre, a partir de septiembre, habrá paridad en el Poder Judicial de nuestro país. Es más, van a ser 9. Hicimos, o más bien el pueblo de México decidió hacer una reforma constitucional. Somos el primer país que va a elegir a todo el Poder Judicial por voto popular. Y en esa transformación profunda que muestra lo democrático que es nuestro país, porque la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En esa reforma se estableció que de los 9 que van a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 serán mujeres. Así que en septiembre tendremos paridad también en el Poder Judicial. Hoy hay 13 de las 31 gobernadoras y jefas de gobierno de nuestro país, pero la legislación ha establecido que muy pronto habrá paridad también, porque los partidos políticos están obligados a presentar igual número de mujeres que de hombres para los puestos de elección en las gubernaturas. Nos falta todavía un poco también en las presidencias municipales. Hoy somos pues cerca de una tercera parte mujeres de todas las presidencias municipales, pero pues hoy hay una presidenta mujer en nuestro país. El 2 de junio de 2024, hace menos de un año, el pueblo de México votó en las urnas la continuidad de lo que llamamos en México la cuarta transformación de la vida pública. Porque nuestra historia, y esto es importante para quienes nos visitan de otras partes del mundo, la historia de México tiene 4 transformaciones profundas a partir de la independencia. La primera transformación, la independencia de México, que logró separarse de la corona española, con grandes héroes y heroínas a principios del siglo XIX. La segunda gran transformación, que fue una transformación también ejemplo en el mundo entero, separó la Iglesia del Estado. Se conformó un Estado civil con libertad religiosa. Eso ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, con Benito Juárez a la cabeza de este gran movimiento transformador que se le llamó el movimiento de Reforma. Producto de ello tuvimos una invasión francesa. Y este movimiento de transformación, este segundo movimiento de transformación, logró la segunda independencia de México, al triunfar la República frente a la invasión. La tercera transformación, también histórica, única en el mundo, fue la primera revolución social del siglo XX en cualquier lugar del mundo, la Revolución Mexicana, que luchó por la democracia, por la justicia y que permitió que en la Constitución de 1917 quedaran establecidos los grandes derechos sociales:
La Constitución del 57 con la reforma estableció los derechos individuales, las garantías individuales, los derechos humanos llamamos hoy. Pero la revolución social del siglo XX estableció los grandes derechos sociales. Estableció para México y para el mundo algo importantísimo, que es que los recursos naturales le pertenecen a la nación. Y también reconoció algo único en nuestro país que viene desde los pueblos originarios antes de la conquista española, que es la propiedad comunal de la tierra, la propiedad colectiva de la tierra. Esa fue la tercera transformación en nuestro país. Esas tres transformaciones fueron revoluciones violentas, revoluciones en donde el pueblo de México tuvo que tomar las armas. Nosotros, en el siglo XXI, en un movimiento de transformación masivo y popular, luchando por la democracia, la justicia, las libertades, decidimos que la transformación debía de ser pacífica. Y esa transformación llegó a nuestro país, la cuarta transformación, esta gran revolución pacífica en el 2018. En el 2018 llegó el gran dirigente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y cambió mucho en nuestro país en 6 años. Tanto que en 2024 logró nuevamente la continuidad de la transformación. Pero esta transformación es tan profunda que no solamente ganamos con el 60% de los votos, más de 30% arriba del segundo lugar, sino que además de que el pueblo de México dijo hay que continuar con la transformación que inició en 2018, dijo hay que dar un paso más en la transformación y decidió que por primera vez gobernara una mujer la presidencia de la República. A nuestro movimiento decimos que tiene un pensamiento. Ese pensamiento viene de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas. Le llamamos el humanismo mexicano. No puede haber mayor revolución que la que engrandece al humanismo y a la paz. Y ese pensamiento tiene 2 pilares, el pilar de los pueblos originarios y el pilar de esta gran historia de México que acabo de resumir en unas pocas palabras. Cuando tomé posesión como primera mujer gobernante, dije algo fuerte y claro durante la campaña y cuando llegué al Congreso. Y dije, no llegó sola, no llegó una mujer a la presidencia de la República, llegamos todas las mujeres mexicanas a gobernar nuestro país. Dije, llego con nuestras bisabuelas, que no pudieron estudiar porque no les era permitido. Llego con nuestras abuelas, que lograron que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Con nuestras madres, que nos abrieron brecha. Pero llegamos también con nuestras hijas, hermosas y libres, y llegamos también con nuestras nietas, que seguramente cumplirán sus sueños como ninguna otra generación en la historia. Llegamos las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las amas de casa, las trabajadoras del hogar, las policías, las soldadas, las abogadas, las ingenieras, las maestras, las doctoras, llegamos todas. Y quien está recibiendo esta traducción en inglés, necesitamos explicarles que en español, durante muchísimos años el plural fue masculino. Todos representaban mujeres y hombres. Ingenieros representaba mujeres y hombres. Pero cuando decimos llegamos todas, tenemos que ponerle una A al final, porque por primera vez llegamos las mujeres. Y si no tiene esa A, quiere decir que no existimos. Llegaron las heroínas que nos dieron patria y que abrieron brecha. Llegó Sor Juana Inés de la Cruz, que en el siglo XVII
tuvo que recluirse en un convento, incluso después de haber ganado todos los debates en la corte virreinal, para poder leer y dedicarse a escribir. Llegaron Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario y Josefa Ortiz, heroínas que arriesgaron todo por la independencia y la justicia. Llegamos con Ignacia Reich, que se sumó a la lucha contra la intervención francesa, con Margarita Maza, que arriesgó todo, hasta la vida misma y la de sus hijos, por seguir luchando junto a Benito Juárez por la segunda independencia de México. Llegó Rita Cetina, una mujer yucateca, maestra, Verónica, hola, a la senadora Verónica, que centró su vida en darle escuela a las niñas. Llegó Elvia Carrillo Puerto, que junto a su hermano luchó por la reivindicación de los mayas y la justicia, y fue la primera mujer diputada, antes incluso de que las mujeres pudiéramos votar. Llegamos con Dolores Jiménez Muro y Matilde Montoya, que lucharon en la Revolución Mexicana. Llegamos con tantas y tantas mujeres que tienen nombre en la historia, pero llegamos también con todas las mujeres anónimas de nuestra historia. También llegamos las mujeres que nos dedicamos a cuidar a las hijas y a los hijos, a los enfermos y a los esposos. Llegamos todas. Ha sido tan poderoso ese llamado que se ha convertido en el sentimiento más hermoso que trasciende a una mujer y se convierte en lo que nosotros aquí en México también llamamos la revolución de las conciencias, es decir, esta gran revolución que está transformando nuestro país, que lo que significa es que en México el pueblo y las mujeres comienzan a decir: este es nuestro país, este es nuestro poder. Y es que al igual que toda lucha tiene un camino que la precede, todo dolor social se fundamenta en una desigualdad. Sin embargo, la política siempre nos permite encontrar soluciones colectivas para cambiar nuestro presente. Como escribía Galeano, la realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obligue a aceptarla. Y en la revolución de las conciencias hemos encontrado todas nosotras una herramienta profundamente potente para transformar la realidad, que nos aleja del inmovilismo y del conservadurismo, nos acerca siempre a la igualdad. No es algo nuevo apostarle a transformar las conciencias y los corazones de un pueblo. Así lo hicieron nuestras heroínas con nombre y sin nombre. Y así nos empeñamos durante décadas a luchar por la justicia para todos y para todas, pero en donde el todas tiene una fuerza especial y profunda. En México, gracias a la inspiradora movilización de muchas mujeres, que en 1953 permitieron que se aprobara el voto femenino a nivel federal, al siguiente año, el 4 de julio de 1954, cuando Aurora Jiménez Quevedo fue electa como la primera diputada a nivel federal en México, ha mostrado que hay una larga historia de lucha, pero hoy llegamos todas. Pero no olvidemos que la lucha de las mujeres es parte necesaria también de la lucha por los derechos y por la justicia. Lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno, porque llegamos todas, fue una iniciativa de reforma constitucional para elevar al más alto rango en México la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual. Así que hoy las mujeres estamos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A esto lo acompaña la modificación de varias leyes secundarias y millones de folletos, gracias Citlali por ser una gran secretaria de las mujeres, que serán repartidos por todo el país. ¿No tienes ahí la cartilla? ¿Nadie trae la cartilla? Aquí está. Cartilla de derechos de las mujeres.
vamos a publicar millones, 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 millones para que lleguen a cada mexicano y mexicana. Esta cartilla establece el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho de las mujeres a poder soñar. Todos los derechos de las mujeres están en esta cartilla de las mujeres y será acompañado por una red que nos van a ayudar todas las diputadas y senadoras a conformar. Queremos conformar una red de mujeres voluntarias por todo el país, que sean las grandes activistas por los derechos de las mujeres, mujeres voluntarias que serán la red de mujeres tejedoras de la patria. Eso es lo que hicimos desde que llegamos. Por supuesto que, como bien dijo Clara, hay que hacer que toda esta letra sea una realidad y se convierta en derechos. Pero en México podemos todo. Este año, el primer año de nuestro mandato, lo declaramos el año de la mujer indígena, porque si alguien ha sufrido discriminación en México y en toda América Latina y en el mundo entero, es la mujer de los pueblos originarios, por su color de piel, por hablar una lengua distinta. Este acto es parte de las acciones emprendidas para replantear nuestra mirada histórica como país y comenzar a narrarnos de otra forma. Es una forma de colocar a la figura femenina, la más olvidada, la más discriminada, como protagonista de un pasado que le había sido negado. Desde la mirada de la mujer indígena como parte de la historia del presente y el futuro, es posible vernos como naciones, donde las mujeres somos hacedoras de historia, donde nuestras acciones inciden de manera directa y para bien en el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Como mujeres parlamentarias y como mujeres participantes de la vida pública, las conmino a que este grito de igualdad por la paridad sea un grito general en contra del clasismo, en contra del racismo, en contra del machismo y de cualquier forma de discriminación en el mundo. Emprendamos un camino en nuestras naciones y para el mundo entero, para la construcción de la paz, pero la paz no es paz si no lleva junto la palabra justicia. La reivindicación política de la mujer solo se puede construir con justicia social y la justicia social es con las mujeres o nunca será justicia social. Que tan solo un poco de lo que se invierte en armas a nivel mundial se dedique a la paz, se dedique a la lucha contra el racismo, contra la discriminación, contra el machismo, a la justicia y al derecho de la educación de las niñas en cualquier lugar del mundo. Así podremos construir en mujeres por la paz, podemos constituirnos en mujeres por la paz, la justicia y la igualdad. Es un honor para México ser sede de esta conferencia de trascendencia global. Desde aquí decimos al mundo, es tiempo de mujeres. Desde aquí celebramos este esfuerzo en favor de la participación política igualitaria para las mujeres de todos los rincones del mundo. Somos mujeres construyendo paz, igualdad y fraternidad universal. Somos mujeres construyendo igualdad y justicia. Es tiempo de mujeres porque cuando llega una, llegamos todas. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
termina esta ceremonia. Se agradece la asistencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como de los funcionarios e invitados que la acompañaron. Muy buenos días.